Génesis capítulo 26 nos encontramos con que hay un hambre en la tierra, así como hubo hambre en alguna ocasión en la época de Abraham. Entonces vemos que Isaac pensaba ir a Egipto a buscar comida, pero el Señor se le aparece y le dice que no descienda a Egipto, sino que se quede en esa tierra, porque Él va a estar con él lo va a bendecir, y vuelve a confirmar entonces la descendencia que le había prometido a Abraham, de tierra, de multiplicación, de descendencia y bendición que va a recibir. Luego de eso, vemos que Isaac, manteniéndose en ese lugar, se ve asustado por los hombres de aquel lugar y miente, al igual que su padre Abraham, diciendo que su esposa es su hermana. Entonces, él haciendo eso, un día sucede que el rey del lugar, llamado Abimelech, que es otro Abimelech, mira por la ventana y ve que Isaac está acariciando a Rebeca, su mujer. Abimelech entonces lo llama y le dice por qué él mintió diciendo que era su hermana. Él le explica por qué, porque tuvo temor de los hombres de ese lugar. Y Abimelech le responde que lo que ha hecho podría fácilmente haber ocurrido, que un hombre se acostara con su mujer y había traído un gran mal a ese lugar. Fíjense cómo un rey pagano estaba preocupado de eso. Entonces Abimelech finalmente dice que el que toque a ese hombre o a su mujer va a morir. Luego Isaac se pone a sembrar, a trabajar ahí en la tierra, y nos dice la escritura que cosecha mucho porque el Señor lo bendice, lo enriquece, lo hace muy poderoso, teniendo lo que era la riqueza del mundo antiguo como ovejas, vacas y mucha servidumbre. ¿Qué es lo que provoca esto? Provoca que los filisteos tengan envidia. Y empieza toda una pelea y una competencia por encontrar agua. Recordemos que para tener animales sirvientes en el desierto, el agua es algo fundamental, algo muy necesario. Y entonces Isaac empieza a encontrar pozos de agua, y al encontrar esos pozos de agua empiezan a pelear y a reñir frente a estos pozos de agua. Aparecen muchas riñas y muchos problemas hasta que finalmente Isaac encuentra un lugar donde no riñen, donde no pelean, y se queda en ese lugar. Estando ahí en ese lugar, el Señor vuelve a aparecer hacia Isaac y le dice que Él es el Dios del padre Abraham, que no tema porque Él está con él lo va a bendecir, lo va a multiplicar a su descendencia por amor de Abraham, su siervo. Entonces Isaac construye un altar, invoca el nombre de Dios y planta ahí su tienda. Luego aparece Abimelech nuevamente, pero en esta ocasión viene para hacer las paces con Isaac. Viene a ver y a decir que ve que claramente que el Señor ha estado con él. Entonces quiere hacer un juramento con él. Un juramento para que no se hagan daño mutuamente, sabiendo que Isaac se estaba haciendo poderoso, grande. Entonces celebran este pacto, comiendo, bebiendo, haciendo un mutuo juramento, y finalmente, ¿cierto?, quedan en paz. Entonces Isaac sigue encontrando agua. Los hombres de Isaac le avisan que hay un pozo, un nuevo lugar donde encontraron agua, y se queda en ese lugar. El capítulo termina relatándonos acerca de las mujeres con las cuales Esaú se une cuando tenía 40 años, ¿cierto? Vemos a Judith, a Basemat, mujeres hititas, paganas, con las cuales él se une, y esto hace la vida, nos dice, la vida insoportable para Isaac y Rebeca. ¿Qué meditaciones o qué aplicaciones podríamos sacar de aquí? Lo primero, podemos ver la confianza, la importancia que tiene confiar en la palabra de Dios. En este caso, las promesas que Dios le había dado a Isaac. Sabemos que había una hambruna en ese momento. Cuando hay hambruna, las cosas no eran fáciles en el mundo antiguo. Hambruna significaba casi la muerte, literalmente, tuya, de tus siervos y de tus animales. Y Dios le estaba diciendo que confíe en él. Confíe en lo que el Señor va a proveer. Confíe en que el Señor le va a sostener. Y eso nos lleva inmediatamente, hermanos, a reflexionar. ¿Confiamos en Dios y en sus promesas cuando no hay provisión? ¿Confiamos en Dios cuando hay hambruna? ¿Confiamos en Dios cuando hay inflación, como por ejemplo ahora? Cuando se dice por todos lugares que va a haber hambre. ¿Confiamos en que el Señor aún así nos va a sostener, nos va a sujetar y va a estar con nosotros en medio de eso? Vemos que en este caso Isaac confía, pero a la vez vemos inmediatamente que Isaac, por otro lado, desconfía o es incrédulo, muestra la misma cobardía
que mostró Abraham cuando expuso a su esposa Sara. Ahora vemos a Isaac exponiendo a su esposa Rebeca en el mismo pecado de decir que es su hermana, lo cual significaba eso, exponer a tu propia esposa, que pudieran incluso tomarla otros hombres de forma pecaminosa. Era algo verdaderamente cobarde, que manifestaba la incredulidad. Y así es como a veces, por un lado, creemos en algunas cosas, pero en otros momentos no creemos. Son como esas semanas en las cuales estamos buscando al Señor, gozándonos del Señor, y después en otro momento estamos pecando. Vemos por un lado el que creemos y por otro lado después vemos manifestada la incredulidad. Pero lo increíble de este capítulo es que vemos que el Señor, aún así, a pesar de su pecado, el Señor bendice a Isaac. Nos dice que bendice a Isaac en esa cosecha, lo prospera materialmente, y esto crea en los filisteos envidia y empieza toda esta pelea por el agua de ese momento. Ahora podemos pensar, bueno, los impíos es fácil que tengan envidia por nosotros cuando en alguna ocasión el Señor nos prospera, pero es aún más increíble que los cristianos podemos tener envidia de la prosperidad de los impíos. Recuerde el Salmo 73 que nos muestra, ese Salmo de Asaf que nos muestra que uno puede mirar al mundo y decir cómo es que estas personas que no creen en Dios prosperan, cómo es que a ellos les va bien y yo aquí estoy sufriendo. Y la envidia, hermanos, es un pecado que Dios aborrece como cualquier otro pecado, porque proviene de desconfiar de la providencia de Dios. Proviene de no confiar en su provisión, proviene de no confiar de que Él está guiando todas las cosas. Así que si, hermanos, tienes prosperidad o tienes pruebas o tienes pobreza, viene de Dios. Tienes casa o no tienes casa, tienes auto o no tienes auto. Eso proviene de Dios. Todo eso proviene de Dios y finalmente reconocemos que es Dios quien guía todas las cosas. Es el Señor el que nos da, es el Señor el que nos quita y debemos aprender a confiar en el Señor en todas las cosas. Vemos también, ¿cierto? Entonces este conflicto que genera y luego vemos a Abimelech volviendo donde estaba Isaac para tratar de arreglarse, ¿cierto? Al ver que está prosperando, al ver que se está haciendo fuerte, el mundo igual, cuando ve eso, ¿cierto? No lo ve con buenos ojos, lo ve como un posible peligro y una buena aplicación de Isaac, una buena forma que aplicó aquí la sabiduría fue mantener la paz con Abimelech, y creo que esto es muy importante. No deberíamos nosotros como cristianos mantener la paz para con todos, no deberíamos actuar sabiamente con el mundo, sabiendo que el mundo tiene su estrategia y su forma de ver la vida. Deberíamos como cristianos ser sabios en nuestras relaciones con las personas no creyentes, para no crear conflictos innecesarios, a pesar de que envidien o tengan deseo de ciertas cosas que podríamos tener. Y termina el capítulo con algo que les comenté y que es algo lamentable para Isaac y Rebeca, y la amargura que ven de su hijo Esaú, que se ha unido con mujeres paganas. Esto nos apunta a que como padres vamos a experimentar ver a nuestros hijos tomar malas decisiones pecaminosas, decisiones que van contra la palabra de Dios. He conocido a muchos padres que por supuesto han sufrido estas decisiones y amarga el espíritu, amarga el corazón, por supuesto. Pero siempre aún así tenemos esperanza en nuestro Señor. No solo nuestros hijos fallan, no solo nuestros hijos pecan cuando toman estas decisiones, sino que como vemos aquí a Isaac y Rebeca, ellos también pecaron, ellos también fallaron, al igual que nuestros hijos, o nosotros como hijos en algún momento también pecamos, también fallamos, y entonces manifestamos con eso que somos pecadores, que nuestra naturaleza pecaminosa está siempre presente, y si no cuidamos nuestra vida espiritual, y no buscamos al Señor, y no dependemos de su gracia, y no aplicamos el Evangelio en nuestros propios corazones, entonces actuaremos de la misma manera pecaminosa. Busquemos a Cristo, deleitémonos en Cristo, busquemos su Evangelio. El Señor les bendiga.